Muchas gracias a todos y buenos días. En primer lugar, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, quiero felicitar al Gobierno de República Dominicana y al Gobierno de España por la organización de este evento, que es sobre un tema tan importante como la ciberseguridad y que con todo gusto apoyamos desde el banco, porque entendemos que este tipo de eventos no solo ayuda a desarrollar capacidades técnicas en la región, sino que genera redes de confianza, mecanismos de coordinación y vínculos personales entre los distintos profesionales que son fundamentales para combatir la ciberseguridad. Vivimos en un mundo absolutamente digital, donde todos los sectores desarrollan su actividad, principalmente en el ciberespacio. Tenemos el sector financiero, donde todas las transacciones electrónicas, o la mayor parte de las transacciones electrónicas, son realizadas digitalmente. Tenemos gobierno digital, donde uno hace los trámites en línea, donde todos los participantes que vinieron del exterior vieron cómo se llenaron los formularios online para poder pasar migraciones, donde el sector salud se ha modernizado. Hablamos de historia clínica electrónica, hablamos de aplicaciones móviles que ayudan a trabajar en la salud, y también sectores como el sector de energía o el sector transporte, que maneja todos sus mecanismos y automatismos basados en el ciberespacio. Tomando en cuenta esto, tenemos que tener presente la importancia de poder proteger este ciberespacio, protegerlo de manera efectiva y eficiente. Para esto, claramente que la tecnología es el mayor recurso que tenemos, porque va a ser el que finalmente va a tomar la acción. Sin embargo, esta tecnología no va a trabajar por sí sola, va a necesitar de personas capacitadas, de capital humano, de equipo, de mecanismos de coordinación, de organizaciones, de marcos institucionales y capacidad institucional que permite que estas organizaciones coordinen entre sí. Y todo esto se va a conseguir o solo si contamos con marcos normativos y regulatorios que habiliten esto, modelos de gobernanza y capacidad institucional. De ahí la importancia de este panel. Acompañan realmente figuras destacadas de la región, donde nos van a contar distintas experiencias que han tenido los países para poder desarrollar estos marcos y modelos de gobernanza que permiten luego la implementación de todas estas políticas y estrategias. Entonces, sin más... Hey. Creo que se apagó ahora. Este está prendido. No, pero ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Hola. No, disculpen, por suerte no se escuchó lo que dije. ¿Nosotros? Checa la batería. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Hola. Si no, me paso para el atril. No, pero ahí se oye. ¿Ahí se oye? ¿Se está oyendo, verdad? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, disculpen el inconveniente. De todas maneras, aquí el menos importante soy yo, lo más importante es escuchar a los panelistas. Así que, Farid, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo con estos especialistas en esta materia. Nosotros, en nuestra calidad de legisladora y senadora de la capital de la República Dominicana, nos sentimos muy honrados de poder estar aquí, y también en calidad de proponente de la Ley de Ciberseguridad, cuyo estatus está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Tenemos un sistema bicameral, pero ya ha sido aprobada en 2 ocasiones en el Senado de la República. En el marco de las discusiones que se dieron a propósito del proyecto que nosotros depositamos hace aproximadamente 2 años, participaron todos los actores que tienen que ver con el tema de la ciberseguridad en República Dominicana y que han sido creados a través de decretos presidenciales desde el año 2018, así como organismos internacionales que han sido veedores de la participación de nosotros como Estado en algunos convenios internacionales donde hemos estado pues bastante activos aprobando parte de los principios en materia de ciberseguridad. Sin embargo, como nos manejamos todavía con decretos presidenciales, hace falta para el tema de la gobernanza precisamente una ley que pueda estructurar no solamente la parte de la administración y de las responsabilidades a cargo de cada entidad
para poder focalizar las acciones, sino que también hace un proceso de definiciones y principios que son fundamentales para entender la ley. Y, por supuesto, le provee de mayor institucionalidad a los organismos que tienen que ver con el tema de ciberseguridad en la República Dominicana, evitando solapamientos y dispersiones. En principio, la ley establece 11 definiciones que todos sabemos, son definiciones compartidas como cuándo se considera una amenaza, qué es la ciberseguridad, cuándo se considera que hay un evento, un incidente, un operador, qué es un operador, qué es un sistema de información, cómo se establece un vínculo entre los operadores de las infraestructuras críticas y la vulnerabilidad, cuándo se considera que hay un tema de vulnerabilidad. La ley lo contempla en la primera parte. En la segunda parte se establecen los principios y se ratifican pues, los principios establecidos en el llamado de París del año 2018 y en la Comisión Global sobre Estabilidad de Ciberseguridad en el año 2019. Se le agregan otros principios como es el principio de colaboración, de prevención de actos ilícitos, de intercambio de información, de la protección de infraestructura crítica, de la protección a los derechos humanos, que es un tema fundamental, porque este tema, me voy a detener un segundo aquí, ha sido uno de los temas que personas que no quieren o no entienden el proceso que se está trabajando con el tema de ciberseguridad en los diferentes países, instrumentalizan para alegar que hay una violación a derechos humanos y a derechos fundamentales, cuando no es así. Y ha costado que en algunos países, como en el caso de Guatemala, una ley muy parecida a esta no haya sido promulgada, a pesar del Congreso haberla aprobado, porque se entendía que era una ley mordaza y hubo que hacer un trabajo de sensibilización y entendimiento a toda la población. Este proyecto crea ya por ley el Centro Nacional de Ciberseguridad, que ya está creado, como dije anteriormente, por un decreto del año 2018 en la República Dominicana. Y lo crea con dos objetivos específicos, que son los dos objetivos de la ley: la protección y el manejo de las infraestructuras de tecnología de la información en la administración pública y las infraestructuras críticas. Es este centro el encargado, dentro de sus atribuciones, de identificar esas infraestructuras críticas, de emitir las directrices sobre las cuales se van a dar la operabilidad de esas infraestructuras críticas, establece los sistemas y mecanismos de alertas que se van a tomar en cuenta, establece también la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se le atribuye esta competencia al Centro Nacional de Ciberseguridad. Y en eso tenemos que estar un poco claro, porque a veces hay manejos de información que son los que duplican la funcionalidad de los órganos que esta ley quiere venir pues, a organizar. Se promueve a través del centro también la creación de los laboratorios de investigación, la creación de las redes de cooperación, y puede el centro, en esta ley que nosotros aprobamos, pues emitir las políticas y las normativas técnicas para el diseño y la configuración también de esa seguridad que necesitan nuestras infraestructuras críticas, establece la responsabilidad de los operadores, delimita los cambios que se pueden dar en las infraestructuras críticas, bajo cuáles criterios. Esta política estaría en manos del centro, también de los requisitos de forma para realizar las auditorías tan necesarias como mecanismos de prevención proactiva en materia de ciberseguridad y en el tema de la gobernanza. Es importante establecer que la ley dice que si las infraestructuras que pertenecen a sectores regulados, pues las directrices que emanan de este centro tendrán que ser refrendadas por esos organismos regulados que tenemos en el sistema. La ley crea también el Consejo Nacional de Seguridad Social, de Ciberseguridad. Este Consejo Nacional de Ciberseguridad viene a ser el órgano mayor dentro del Centro Nacional de Ciberseguridad. El director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad pasa a ser dentro del Consejo el secretario con voz pero sin voto. Ambas estructuras están dirigidas bajo la tutela, por un tema de administración pública, del Ministerio de la Presidencia de la República. Este consejo está concebido con 11 instituciones que lo integran: el Ministerio de la Presidencia, la Dirección de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, Interior y Policía, Turismo, Banco Central de la República Dominicana, Procuraduría General de la República, Indotel y la Oficina Gubernamental de Tecnología. La fecha de periodicidad de sus reuniones se ha establecido en el proyecto una vez cada 3 meses, salvo que hayan casos extraordinarios que hagan que el Consejo convoque inmediatamente a sus miembros. Ahora bien, el Consejo, que tiene como director ejecutivo que tiene al secretario, que es el director ejecutivo del centro, es un consejo que
Su objetivo es avalar prácticamente las decisiones que se han tomado previamente en el centro, bajo las directrices y atribuciones que le impone la ley, y los reglamentos que obviamente todavía no han sido trabajados porque la ley no ha terminado de ser aprobada. Los CIRT en RD, que es el Equipo Nacional de Respuesta a los Incidentes, dependerán directamente de la Dirección Ejecutiva del Centro, que es el que tiene la capacidad, evidentemente, de detectar, de proteger, dar respuesta y el tema de la recuperación en lo que tiene que ver con las infraestructuras críticas. La otra parte de la ley, es una ley corta, de apenas 40 y tanto de páginas. La otra parte de la ley, desde el artículo 20 hasta el artículo 34, habla precisamente de cómo se van a dar ese sistema de evaluaciones de riesgo y de auditoría dentro de las infraestructuras críticas. Y cuando una infraestructura crítica, que sí tiene que ser establecida a través de un decreto presidencial, ¿cuánto tiempo duraría si se somete a lo que la ley establece, los rigores que la ley establece, como las auditorías anuales, que tiene que hacerla bajo su propio costo y entregarla a los CIR sectoriales o en todo caso al Centro Nacional? Tiene que hacerlo. Esa infraestructura crítica, una vez se decreta que existe, tiene una duración de aproximadamente 5 años. Es la duración que se ha establecido en esta ley, y lo de las auditorías que se hace imprescindible. Si una auditoría falla y el centro o los CIR sectoriales entienden que no ha sido realmente, que no evidencia lo que se requiere, o que hay algunos tipos de elementos que no se sostienen, entonces el centro tiene la capacidad también de solicitar que se hagan nuevas auditorías, siempre a costo de los operadores. Después, la ley establece ya el tema de los incidentes de ciberseguridad, el tema de la vulnerabilidad de manera más específica, las acciones que deben darse para prevenir y gestionar estos incidentes, y finalmente un régimen sancionador que establece penalidades desde leves, de manera administrativa, hasta graves y muy graves. Las leves están condenadas con salarios mínimos de 20 a 50, el salario mínimo del sector público de la República Dominicana, graves de 50 a 100 salarios mínimos, y las muy graves de 100 a 200. Se establece una prescripción inicial, porque ya lo que podría ser de materia penal se encarga el derecho penal, pero esto es administrativo por ser una ley de esta naturaleza, y se establece una prescripción a partir de la notificación de los eventos de hasta 3 años. Esto es prácticamente lo que, en el poco tiempo que tengo de abordaje, sostiene el proyecto de ley que ya ha sido aprobado y que nosotros entendemos que es fundamental para poder concebir la acción de políticas públicas de manera integral, sostenidas y eficientes en materia de ciberseguridad en la República Dominicana, sobre todo por el riesgo y los ingentes esfuerzos que se han venido haciendo, porque no podemos negarlo, desde diferentes instancias, pero de manera aisladas, sin que haya una coordinación efectiva, ni, por supuesto, una lucha de poder institucional para poder garantizar un más beneficio a una institución que a otra. Muchísimas gracias, Gracias senadora, y felicidades por tan buen trabajo. Gracias. Durante la presentación se habló muchas veces del avance que ha tenido República Dominicana en los últimos años, que avanzó 26 posiciones en el índice de ITU, que lo posiciona en el 6º lugar de la región. No obstante, muestra esto que es un trabajo continuo, que hay que seguir perfeccionando el sistema para limar esas asperezas y conseguir una posición de liderazgo más que merecida en la región. A continuación, le voy a dar la palabra a mi colega y amigo Carlos Leonardo, que es el director del CERT Nacional de Dominicana, que nos va a contar del modelo de gobernanza. Muchas gracias, Santiago. Creo que está presente el slide. Bueno, muchas gracias primero, senadora Raful, por esa concreta explicación sobre la ley. No tiene ningún tipo de desperdicio, y yo creo que abundar más en ese sentido sería redundar. Más que nada quiero presentar de manera gráfica cómo hemos establecido el modelo de gobernanza en República Dominicana. Esta pregunta sobre de dónde debe depender, quién debe de llevar la gobernanza en materia de ciberseguridad en los países es la más parecida a de dónde debe depender el CISO. Todo el mundo tiene una respuesta distinta, no hay un state of the art todavía definido. Esto es lo más vamos a decir, adaptable a la realidad de cada país. Y por eso la República Dominicana, a través de la experiencia que ha tenido durante estos años para desarrollar ese modelo de gobernanza, pasó por un proceso de análisis y de ver
tomar algunas mejores prácticas, conocer cómo estaban funcionando en otros países y que habían tenido unos resultados exitosos para desarrollarlo en aquel momento cuando lo hicimos. Y si de algo nos dimos cuenta, Santiago, es que no existe ese modelo, no existe esa caja de Lego que se adapte a tu país. Los modelos de gobernanza deben de implementarse, desarrollarse desde adentro hacia afuera, desde conocer realmente cómo funcionamos, cuál es la dinámica que se lleva, esa relación interinstitucional y luego de ahí hacia abajo, de ahí hacia afuera, ir desarrollando y organizando todos esos modelos. Intentamos poner ese modelo de otro estado, de otro país, sin importar el éxito o no que haya tenido, es como intentar poner la pieza de la estrella dentro del círculo. Nunca va a ajustar. En el caso de República Dominicana, lo primero que logramos concientizar, vamos a decir así, los tomadores de decisiones para establecer este modelo de gobernanza, fue que ciberseguridad no se trata de cosas técnicas. Ciberseguridad se trata al final del día de el bienestar de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la protección de los activos no es el fin último. El fin último es la seguridad de los ciudadanos y de toda la actividad que los ciudadanos llevan en línea. ¿Cómo se traduce todo esto? Bueno, tenemos una política de innovación, tenemos una política de transformación digital, un gabinete de transformación digital que lógicamente esa innovación constante nos va a llevar a implementar y a transformar el Estado digitalmente, pero esto no lo podemos lograr sin el eje de ciberseguridad. Al final del día sí queremos hacer la vida más fácil al ciudadano y que pueda utilizar esos servicios y facilidades en línea, pero siempre de una manera segura. Por eso vuelvo y recalco, el fin último no es la protección de los activos, es el bienestar de los ciudadanos. Por eso forma parte de la política pública. Eso ha hecho que se incluya la ciberseguridad como un componente transversal de la Agenda Digital 2030, que es esa carta de ruta de cómo vamos a ejecutar todas esas iniciativas de innovación, de transformación digital y de ciberseguridad, por supuesto, como eje transversal, al igual que la innovación tecnológica. Esto nos ha permitido identificar que esa gobernanza, el mandato debe de depender del organismo que tenga el empoderamiento, que tenga el poder de decisión, que pueda conectar esa política pública con lo que se está desarrollando en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Al final del día es la única manera de que podamos poder llevar las estrategias de ciberseguridad a que sean más que papel, a que sean ejecutadas. Y para lograr eso tenemos que transformar eso o tenemos que traducir eso a una política pública, que es lo que le interesa al alto poder ejecutivo. Al final del día se trata de la gente, vuelvo y repito. En el caso de República Dominicana, contamos, como bien explicó la senadora, con una estructura donde está liderada por el Ministerio de la Presidencia, quien preside ese Consejo Directivo del Centro Nacional de Ciberseguridad y que está compuesto por diferentes instituciones. Varias veces nos preguntan cómo han logrado que todo el mundo se ponga de acuerdo, cómo han logrado esa interacción, ese intercambio de información, esa colaboración, no solamente en la respuesta, sino en la prevención. Bueno, sencillo, trayendo a todo el mundo a bordo, sentando a todos a una mesa y haciendo que cada uno sea partícipe de la elaboración de esa estrategia, donde cada uno ponga ese granito de arena y genere ese sentido de pertenencia, de que esto no se trata de una organización, sino de un trabajo en conjunto. Esto incluye, como bien indica el proyecto de ley y los decretos que ya están establecidos, el Centro Nacional de Ciberseguridad como ese órgano rector de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y debajo esas dos direcciones, uno que funciona como un gestor de proyectos para llevar la ejecución de
esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad de cada una de las líneas de acción, y la parte operativa, que es la del CECIR Nacional. Al final del día es el responsable de la detección, la respuesta, la prevención de los incidentes y las amenazas cibernéticas en todo gobierno, instituciones gubernamentales y las infraestructuras críticas. Esto incluye también la operación del SOC gubernamental, que depende del CECIR Nacional, donde gracias a ese modelo de gobernanza establecido en base a la confianza, la colaboración y al trabajo en conjunto, ha permitido que las organizaciones gubernamentales abran las puertas para poder desplegar los servicios del SOC. Si bien es cierto, el tema de establecer SOC gubernamentales no necesariamente es el dinero, no son los recursos económicos. Muchas veces, y lo hemos visto en varios estados, tenemos esas grandes estructuras donde tenemos una gran inversión, tenemos infraestructura tecnológica que me va a permitir tener músculo para proteger las organizaciones. Sin embargo, si los clientes, esa comunidad atendida, no te abren las puertas, no vas a hacer nada con eso. Y es por eso que a través de ese modelo de gobernanza y trabajo en conjunto se genera esa confianza, principalmente antes de poder hacer cualquier otra acción. ¿Cómo funcionamos en cuanto a los niveles estratégicos, tácticos y operacionales? Bueno, sencillo. Tenemos muy bien definido cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades de cada quien. ¿Por qué esto es importante? Porque tener definidos los roles, el alcance de cada uno de los organismos que tienen participación en el esquema de ciberseguridad y respetar cada uno de esos nos ayuda, primero, a que se refleje esa confianza hacia afuera a nivel país, y segundo, a no duplicar esfuerzos. A hacer más eficiente la inversión de recursos, la inversión la ejecución de esas acciones que nos llevan a tener esos niveles de madurez, por decirlo así. Y hemos dividido esas responsabilidades entre los temas de ciberseguridad, quien monitorea, previene, responde, hace la concienciación, y los temas de ciberdelitos, que lógicamente vamos a tener en algún momento un delito cibernético que derive de la ocurrencia de un incidente. Y ahí tenemos los actores muy bien establecidos y definidos, cada uno con sus roles, pero sin dejar de lado ese flujo de intercambio de información, de trabajo colaborativo, y dejando bien establecido que no se trata de un esquema jerárquico, sino de un esquema de colaboración y de doble vía en cuanto a la interacción. Yo siempre pongo de ejemplo que al momento de que ocurre algún incidente y a nosotros desde el CECIR Nacional nos toca atenderlo, lo primero que hacemos es tomar el teléfono. Policía, unidad de cibercrimen, tenemos un incidente. Probablemente pueda tener, por ese triaje inicial que ya hemos hecho, tener características delictivas. Tenemos que ir juntos a hacerlo. Pero eso va a producir una cantidad de información que probablemente, al tratarse de la manera y procesarse de la manera correcta, vamos a convertir en inteligencia para tratar de individualizar quiénes son esos actores o las motivaciones, tratar de identificarle. Por eso también llamamos al DNI. Mira, también vamos a atender un incidente. Y por la puerta de esa organización que ha sufrido un incidente, vamos las tres organizaciones al mismo tiempo, cada quien con una responsabilidad, un rol definido y un entendimiento del trabajo colaborativo. Yo creo que no me tomé más tiempo del que me... Estuviste perfecto, perfecto. Vamos bien en tiempo, ¿eh? Y realmente qué importante lo que comentaste de los roles, responsabilidades, y creo que queda clarísimo el trabajo en equipo. El tener mecanismos y trabajar en equipo y tener ese espíritu, que creo que actividades como este evento que estamos teniendo estos días fortalecen esos vínculos y fortalecen la capacidad de trabajo en equipo. A continuación, Daniel Álvarez, que es el Coordinador Nacional de Ciberseguridad de Chile, nos va a contar el caso de Chile, que además tiene una flamante ley de ciberseguridad, así que el piso es tuyo. Muchas gracias a todos, muy buenos días y gracias por la invitación. Todavía no, estamos todavía en el trámite legislativo, pero estamos bastante bien encaminados. Yo quería compartir un par de ideas importantes respecto a cómo ha sido el proceso en Chile. A propósito de la cooperación, una de las cuestiones que nosotros entendimos de manera muy clave hace ya varios años atrás
que en materia de ciberseguridad no podíamos avanzar de manera aislada si no teníamos un acuerdo político transversal. De esta manera, cuando se aprobó la primera Política Nacional de Ciberseguridad en el año 2017, se planteó como una política de Estado que trascendiera los gobiernos de turno. Ustedes saben que en nuestros países, en la región, van cambiando los gobiernos de tendencia política y cuando hay un cambio muy importante de tendencia, existe cierta tendencia a revisar lo que el gobierno anterior hizo. Y en el caso de Chile, desde la Política Nacional de Ciberseguridad del año 2017, esto se transformó en una política de Estado. Y yo siempre parto de mis presentaciones con esto, porque ese acuerdo político transversal permite, viabiliza que la discusión sobre los modelos de gobernanza, donde todos tenemos muchas opiniones, donde existen múltiples modelos, se facilite. Y hoy día, cuando el Estado de Chile se plantea frente a la necesidad de cómo actuar en materia de ciberseguridad, la respuesta es bastante unívoca. Tenemos algunas ideas matrices, tenemos una definición del modelo de gobernanza y tenemos una definición respecto hacia dónde queremos llegar en un horizonte de tiempo determinado. Y uno de los convencimientos que también aquí hubo una transición, uno de los convencimientos centrales es que no estamos protegiendo computadores. No nos interesa proteger computadores. Nos interesa proteger a las personas que utilizan esas tecnologías. Nos interesa proteger la vida digital de los ciudadanos. Porque hoy día ya nadie puede desconocer que la ciberseguridad es esencial para proteger los derechos de las personas. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la libre asociación. Las personas vivimos cotidianamente interactuando a través de múltiples tecnologías y plataformas. Por lo tanto, cuando el Estado, cuando los particulares no actúan de manera coordinada, bajo principios de cooperación en materia de ciberseguridad, y hay un incidente, hay un ataque, lo que se afecta no son las máquinas, son las personas, sus derechos, sus bienes, su patrimonio, su tranquilidad. De esa manera, nosotros estamos convencidos de que en la medida que el gobierno y el país avance desde la lógica de una política de Estado en tener la mejor institucionalidad posible conforme nuestro modelo de desarrollo, vamos a estar en una mucha mejor situación. Y aquí la creación de la agencia opera como el ente rector. Chile es un Estado formalista, somos un Estado legalista, por lo tanto la discusión sobre qué modelo queríamos teníamos que hacerla a través del Congreso Nacional. Y el proyecto de ley marco es una manifestación de dos cuestiones muy importantes. Una es la medida número 1 de la política. Ustedes revisan la Política Nacional de Ciberseguridad, la medida número 1 es crear una institucionalidad pública en materia de ciberseguridad. Y en esto estamos todos de acuerdo. Y el segundo elemento es cuando yo creo la institucionalidad, voy a avanzar en aquellas cuestiones que me permiten incrementar mi nivel de madurez. Y el proyecto de ley fue presentado en el gobierno de Piñera. Nuevamente hubo un cambio de gobierno el año pasado, la tentación de reescribir todo habría sido una tentación importante o fuerte, pero se tomó la decisión política de no, ya que el gobierno del presidente Piñera logró crear un modelo de agencia, continuemos ese proceso incorporando aquellas cuestiones que nosotros considerábamos que eran énfasis más relevantes. Y hoy día el proyecto de ley que fue aprobado anteayer en el Senado de manera unánime, con representación de todas las fuerzas políticas, crea una agencia pública que depende del presidente de la República a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias. Y esto es algo que conversábamos ayer, es una novedad. Si uno mira los modelos regulatorios a nivel mundial, en general las agencias de ciberseguridad tienen facultades normativas en el nivel técnico y tienen facultades de control y gestión de incidentes. Nosotros decidimos incorporarle dos dimensiones más, que es la fiscalizadora y la sancionadora, porque anticipamos que el cambio de escenario hacia el futuro va a requerir de un tipo de atribuciones de esa naturaleza. Segundo elemento importante, tiene atribuciones tanto sobre el sector público como el sector privado. Tanto en estricto rigor es un ente fiscalizador de la administración pública sobre el sector público y el sector privado. Además, tomamos una decisión. Se crea en la propia ley una cuestión que no es normal en el proceso legislativo chileno. En Chile, si uno crea la gran institución, la ley no se mete en su estructura interna. Pues le delegan esa facultad al presidente de la República para que determine cómo quiere organizar el modelo interno. Pero acá se tomó una decisión, que fue crear en la ley el CECIR nacional, siguiendo las recomendaciones de FIRST, en el sentido de que tenga la capacidad habilitada en la ley y las competencias técnicas definidas en la ley para que goce de un nivel de autonomía. Ustedes saben, cooperación, intercambio de información requieren trabajar sobre la confianza. Cuanto si el CECIR está definido y sus atribuciones están definidas expresamente en la ley, existe mayor posibilidad de que terceros confíen en la institución
independiente si confían o no confían en el gobierno de turno. Yo creo que esa es una gran lección aprendida en el camino. También se crea, o se formaliza más bien, la creación del CECIR de la Defensa Nacional y se habilita la creación de CECIR sectoriales. No sabemos si vamos a avanzar a un modelo de CECIR por sector, es una definición que se va a poder tomar más adelante, pero al menos queda en la ley la definición legal y la habilitación legal para que si en 5 años más llegamos a la conclusión del que el sector eléctrico requiere su propio CECIR, que no basta con la capacidad del CECIR nacional, que tenga su propia capacidad. Aquí también por una cuestión fáctica, cuando nosotros analizábamos el proyecto de ley, una de las conversaciones internas que teníamos era, bueno, si vamos a tener un CECIR nacional, un CECIR de gobierno, un CECIR por cada uno de los sectores regulados, ¿de dónde voy a conseguir la gente para que tripule todas esas capacidades? Podríamos conseguirnos los recursos, podríamos generar la capacidad, pero ¿dónde voy a conseguir personal habilitado? Porque ustedes saben la brecha que tenemos en temas de recursos humanos, de formación de capacidades, es enorme. Nosotros la medimos en Chile hace poco y nuestra brecha es de 38.000 profesionales por año. Nos tomaría algo así como 15 años llenarla con las medidas que estamos haciendo hoy día. Si aceleramos medidas podríamos tomarnos 10 años. Adicionalmente, y viendo además que algo bien compartido en la región, la agencia tiene estas facultades que les menciono, tendrá, pero además convencidos de que la ciberseguridad es un desafío país y que se requiere de la participación del sector público como el sector privado, se crea el Consejo Asesor Público-Privado sobre Ciberseguridad, donde van a haber representantes de la academia, de las empresas y del gobierno. ¿Cuál es el rol fundamental del Consejo? Es asesorar a la agencia en cuestiones que puedan quedar fuera de su alcance cotidiano, ayudar a que se generen las alianzas públicos-privadas para efectos de poder incrementar ciertas medidas o incrementar los niveles de madurez. Adicionalmente, entendiendo que la ciberseguridad, al menos desde el punto de vista estatal, requiere de un compromiso transversal, se mantiene la estructura que hoy día existe, que es el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, que a mí me toca presidir, que tiene una función general, aprobar la política. Tiene más, por supuesto, pero la central es aprobar la política. ¿Y por qué se mantiene así? Porque necesitamos que las políticas en el nivel de la planificación estratégica de los países tengan la mirada más amplia posible. Y si yo le entrego esa función a una agencia unipersonal, voy a perder esas miradas. En la medida que el comité esté integrado al menos por 5 ministerios distintos, vamos a tener la posibilidad de ver una foto mucho más amplia. Y finalmente algo que parece muy doméstico, pero para nosotros es tremendamente útil. Hoy día el Estado chileno tiene algo que se llama la Red de Conectividad del Estado, que es básicamente un ISP público. Se eliminaron los contratos institucionales que cada servicio tenía para acceder a Internet y se generó un gran poder de compra y ese poder de compra le provee servicios de conectividad a todos. Muchos me preguntan, ¿por qué te interesaría ser el ISP público? Bueno, al ser el ISP público le puedo ofrecer seguridad perimetral a todos. Y no tengo que estar como mis amigos de INCIBE instalando sondas en cada servicio para saber lo que pasa en cada red. Están todos dentro de la misma red, por lo tanto estoy viendo todo lo que sucede permanentemente, que es una gran ganancia desde el punto de vista organizacional y que es extraño en los modelos que uno ha analizado afuera. Y respecto a las atribuciones, y trataré de acotarme lo más que pueda el tiempo, sustituimos el concepto de infraestructura crítica, evolucionamos a un concepto de servicios esenciales, porque entendemos que lo que le importa a la ciudadanía es que los servicios digitales se sigan prestando. Más allá si hay un fierro o un hardware de por medio, lo que importa es que el servicio exista. Se generan obligaciones generales de reportar vulnerabilidades e incidentes y además establecemos expresamente la protección legal del hacking ético. En Chile hemos tenido buena experiencia en esto. Cuando nosotros aprobamos la ley que implementó la ley del Convenio de Budapest hace un par de meses atrás, y uno de los efectos que se produjo, que venía con una regla muy restrictiva en materia de hacking ético, es que dejamos de recibir vulnerabilidades. La gente se asustó, los investigadores se preocuparon, dijeron, si notifico me pueden denunciar, prefirieron no hacerlo. Entonces, desde que se aprobó esa ley, el Estado al menos está más inseguro. Cuando una de las medidas que adoptamos es incorporar una protección legal específica respecto al hacking ético, incorporamos la dimensión de educación. Va a ser una obligación de los organismos regulados por la Ley de Ciberseguridad incluir educación, formación, capacitación, ciberhigiene, buenas prácticas, porque si no está en la ley probablemente nadie lo va a cumplir. Y finalmente, como esta es como mencionaba recién mi colega, esta es una norma que es transversal al funcionamiento de los países, nosotros ya tenemos regulaciones en múltiples ámbitos, el sector financiero, el sector eléctrico o en general los sectores regulados. Se estableció que la ciberseguridad debiera ser un ecosistema coordinado. ¿Qué significa esto? Que si bien las agencias sectoriales van a seguir manteniendo su atribución para dictar reglas en materia de ciberseguridad, estas tienen que hacerla con la aprobación previa de la agencia.
de manera tal de que avancemos como país en los distintos frentes que tenemos de la manera más coordinada posible. Y eso nos debiera asegurar que en un horizonte de tiempo relativamente acotado podamos tener un sistema o un ecosistema normativo que funcione correctamente. Hoy día, como les comentaba, fue aprobado hace solo 2 días en el Senado de manera unánime el proyecto de ley. Yo tengo el compromiso político de despachar la ley en 75 días, 70 porque este plazo me lo fijaron la semana pasada, así que ya han transcurrido 5 días. Pero dado el acuerdo político transversal que tenemos, vemos que este es un objetivo posible y yo espero el próximo año en las jornadas venideras venir en representación de la agencia propiamente tal. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente trabajo. Nos queda nuestra última participante y también colega y amiga Gabriela Ratti, que es la directora de ciberseguridad del Gobierno de Paraguay. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Bueno, voy a aprovechar, de hecho, algunos ya mostraron, de hecho, un modelo muy similar también a lo que tenemos, y ahí rescato lo que había dicho Carlos. Efectivamente, no hay un modelo que pueda servir a todos. Yo sé que eso muchas veces se escucha y parece cliché, pero es que realmente es así. Por ejemplo, en Paraguay nosotros teníamos una realidad distinta. La conversación, el debate, no empezó en las esferas políticas, ¿verdad? Como a lo mejor sí lo comenta Chile. Sí, a lo mejor la conversación ya se llevó a un plano del Congreso, donde obviamente ya tenemos facultad de sacar leyes, porque por más que digamos no, pero la agencia tiene las atribuciones, sí, y eso creo que sí es común en todos los países. Si no está en una ley y si no está bien claro, en la práctica siempre va a haber problemas. Ahora, eso no significa que igual uno no pueda empezar a hacer algo. En Paraguay sí teníamos, realmente primeramente se creó el CECIR cuando ni siquiera había un documento legal que dé esa atribución. Y esa iniciativa de hecho surgió después de un taller que había dado la OEA hace más de 10 años, fomentando donde se explicaba qué es un CECIR, por qué es la importancia de que todos los países lo tengan. Paraguay no lo tenía y tampoco tenía forma de crear una ley ni de meterlo en ni modificar ninguna ley. Entonces, bueno, lo que se hizo, bueno, ¿quién más o menos está haciendo algo similar? Bueno, estaba la Secretaría de Tecnología en ese momento. De verdad, si uno mira la ley de esa época, no había ni un solo artículo realmente que facultaba hacer cuestiones de ciberseguridad, pero se tomó la decisión de, bueno, esto es importante, vamos a tratar de empezar a hacer algo. Y así se empezaron las iniciativas, desde lo más operativo, sin mayores atribuciones. Ahora, en la medida que uno empieza también a lo mejor a brindar servicios y a hacerse conocido y a establecer lazos de confianza, no entre instituciones, porque nuevamente no había una institución como tal, pero sí había personas. La confianza finalmente también se construye entre personas. Entonces eso ayudó a que esto vaya madurando lentamente. Después ya se creó la Secretaría Nacional de Tecnología. Fue la primera vez que hubo la oportunidad realmente de incorporar en una ley algunas cuestiones de ciberseguridad. Claro, era algo nuevo, en ese momento no había muchas personas capacitadas en el tema, entonces tampoco se sabía muy bien qué escribir en la ley. Estamos hablando hace 10 años. Si bien, y ahí rescato siempre la importancia de espacios como este, ¿verdad? En ese momento liderado por la OEA, hoy por hoy en el BID, sea cual sea el instrumento o la organización que está apoyando, siempre es importante también aprovechar esos momentos. Entonces, bueno, se incluyó un pequeño artículo que decía que la Secretaría Nacional de Tecnología iba a encargarse de ciertos aspectos de la seguridad. Irónicamente, realmente no mencionaba, por ejemplo, gestión de incidentes, pero lo que se creó finalmente fue el CERT-PI, el CECIR Nacional, que de hecho es el mismo que sigue operando hasta ahora. En el 2017 aprobamos el Plan Nacional de Ciberseguridad. También en esa época, si bien ya había un entendimiento de qué es lo importante hacer, cuáles son los pilares, de hecho enseguida voy a mostrar un poco los pilares del Plan Nacional de Ciberseguridad, realmente no había ni el músculo, ni mucho menos la estructura legal y organizativa para que funcione ese Plan Nacional de Ciberseguridad. De hecho, en su momento algunas personas decían, no, es que esto no va a funcionar. Y es cierto, tenía sus limitaciones. En el 2019 en el 2018 en realidad surgió la oportunidad de la creación del Ministerio de Tecnologías. Entonces, bueno, habiendo en todos los años anteriores haber conocido
las fortalezas y las debilidades que había, fue el momento oportuno entonces de decir, bueno, este es el momento oportuno de, en esa ley que se está creando, porque siempre que se crea un ministerio, eso tiene que hacerse por ley. Si bien no era un ministerio de ciberseguridad, era de tecnología, que es apenas uno de los componentes, dijimos, bueno, este es el momento perfecto entonces para incorporar todo lo que ya aprendimos, todo lo que nos falta, todo lo que estamos necesitando. El Ministerio de Tecnologías tiene 5 pilares. De hecho, justamente es curioso porque sin haberlo nunca hablado ni haber intercambiado información sobre esto específicamente, creo que son exactamente los mismos pilares que mencionó República Dominicana, lo que es conectividad de infraestructura, gobierno digital o gobierno electrónico, inclusión digital y TICs en la educación, para lo que es la brecha digital en tecnología, no necesariamente en ciberseguridad solamente, lo que es innovación productiva y economía digital, y por último, lo que es el pilar de la ciberseguridad y protección de la información. Porque también entendíamos que el CERPI, o sea, un CECIR nacional, si bien es un elemento importantísimo en la cadena y en el ecosistema, justamente está en un plano operativo. No puede el CERPI al mismo tiempo también estar lidiando con lo que es la coordinación, la gestión de un plan nacional de ciberseguridad, una estrategia, las conversaciones políticas, porque al fin y al cabo eso lleva recursos, lleva tiempo, y entonces un CERPI termina desviándose un poco de su foco. Entonces, el CERPI permaneció, pero bajo el paraguas de la Dirección General de Ciberseguridad y Protección de la Información. Fuera de lo que es el CERPI, también tenemos un área que se encarga de lo que es proyectos y servicios preventivos y lo que es políticas y gobernanza, que eran atribuciones que anteriormente no las teníamos y tampoco estaban realmente en el radar. Pero todos esos años previos de aprendizaje, aún sin un marco legal, permitieron saber que estos eran pilares importantes. Ahora, en paralelo, como también hay una estrategia de fortalecimiento de los aspectos tecnológicos en Paraguay, que de hecho viene ya desde prácticamente el 2016, se creó en ese momento un decreto presidencial que establecía la obligatoriedad que todas las instituciones de gobierno tengan realmente formado y facultado y con recursos una Dirección General de Tecnologías. Justamente tratando, porque parecería algo muy básico, pero realmente muchas veces no todos los tienen, no todas las agencias lo tienen, no todos los ministerios lo tienen. O sea, a veces damos por hecho que todos tienen eso y no siempre es así. Y también el entendimiento que una dirección de TI no debe ser lo de nombre nomás, también hay que definir ¿qué pretendemos que sea la dirección de tecnologías? ¿Debe ser solamente el soporte técnico? ¿Debe ser solamente el que administra las redes y los sistemas? ¿O tiene que tener otras funciones? Con eso lo que logramos también es tener un modelo descentralizado, entendiendo que el Ministerio de Tecnologías, por más de que su nombre lo diga, no es el dueño y administrador de todas las tecnologías del Estado. Finalmente, cada institución tiene sus propios sistemas, tiene sus propias redes, sabe qué tecnología puede funcionar para tal o cual cosa, dónde incorporar tecnología. Y eso obviamente te llega a la necesidad de tener una visión un poco más estratégica, alejada de simplemente mantener funcionando lo que hay. Entonces, por decreto presidencial, todas las instituciones tienen que tener una Dirección General de TI y eso también abarca casi todas las instituciones. Si bien algunas no están realmente obligadas por un decreto presidencial, por la separación de poderes, en la práctica todos buscaron alinearse a eso. De hecho, diría que prácticamente tal vez el 98% hoy en día lo tiene. Algunos con más recursos, algunos con menos recursos, con más gente, con menos gente, gente más capacitada o menos, pero finalmente todos lo tienen y tienen un entendimiento de que deben tenerlo. Mínimamente deben tener un área de desarrollo, un área de infraestructuras, un área de soporte, justamente, y también de seguridad informática, entendiendo que seguridad informática no es lo mismo que el área de seguridad de la información. O sea, cuando hablamos de seguridad informática, sí estamos hablando de quién administra los sistemas de seguridad. Ahora, ¿qué pasó? Ese decreto realmente, aunque empezó a cumplirse, nos empezábamos a dar cuenta que por más de que el CECIR, o sea, y que la Dirección de Ciberseguridad estaba ofreciendo muchos servicios de ciberseguridad y tratando de realizar muchos proyectos, incluso esos servicios realmente son gratuitos. Los servicios que brinda el Ministerio de Tecnologías a hoy son enteramente gratuitos para el sector público. Pero lo irónico era que nadie lo solicitaba. O muy pocas instituciones aprovechaban esos servicios. Por ejemplo, uno de los servicios de auditoría de vulnerabilidades.
tanto a sistemas web o inclusive a redes. Es un sistema que realmente si uno lo va a contratar, tiene un costo interesante. Lo ofrecíamos gratuito y en un año, creo que si teníamos 2 pedidos era mucho. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Y ahí justamente surgió el tema de gobernanza. En realidad, en las instituciones no había ningún área de seguridad. Nosotros asumíamos que alguien iba a estar responsable, pero no lo había. Entonces, claro, nadie tampoco tenía la necesidad de siquiera aprovechar esos servicios que en ese momento, de hecho, no eran obligatorios. Entonces, ahí empezó todo lo que es el modelo de gobernanza de seguridad de la información, que hoy por hoy es una resolución obligatoria del Ministerio de Tecnologías, que tiene rango de decreto presidencial, que establece que todas las instituciones tienen que tener un área de seguridad. Ahora, a diferencia del decreto de TI, que sí establece unas áreas mínimas, nosotros dijimos, no nos vamos a enfocar en cómo tiene que estar organizado. Vamos a enfocarnos en cuáles son sus roles y responsabilidades y cómo tiene que responder dentro de la organización. Debe poder reportar a la máxima autoridad. Pero con eso justamente nos libramos del debate si tiene que depender de TI, si tiene que estar debajo, al lado, por encima, si tiene que ser una dirección, una asesoría. Tiene que tener la posibilidad de reportar a quien sea la máxima autoridad. Porque, por ejemplo, tenemos incluso, como alumnos sabrán, nosotros, una de las principales infraestructuras estratégicas del gobierno es, del país realmente, es una hidroeléctrica que compartimos con otros países, una con Brasil y otra con Argentina. Entonces, obviamente el modelo de gobernanza ahí no puede ser el mismo que a lo mejor un ministerio del Ejecutivo. Entonces, tiene que poder reportar a quien sea que tome decisiones en el organismo. Así, porque de hecho siempre tenemos la pregunta, pero tiene que ser una dirección, tiene que ser tal que... Tiene que poder reportar. Tiene que ser independiente de TI, eso sí, pero trabajar obviamente de manera coordinada. Sabemos que en la práctica algunos todavía le dan ese doble rol a TI y le decimos, bueno, está bien, para empezar, pero en la próxima que tengas la oportunidad de modificar tu organigrama, acordate que tenés que cumplir con esto. Y es importante también que sea transversal a todas las áreas de la organización, ¿verdad? No verlo solamente como una cuestión de TI. Y eso también ha sido algo que en el inicio fue muy novedoso y no lo entendían muchas organizaciones y recién ahora están empezando a darse cuenta de la razón de eso. O sea, hay cuestiones de seguridad que realmente no tienen que ver con tecnología. Ahora, eso en el plano operativo, en lo que es finalmente del Ejecutivo. Ahora, en lo que es la gobernanza ya a nivel nacional de todo el ecosistema, tenemos lo que es el Plan Nacional de Ciberseguridad, que irónicamente incluso lo teníamos ya antes de tener el Ministerio de Tecnologías, donde se conforma lo que es la Comisión Nacional de Ciberseguridad. Ahora, y ahí también es, por lo menos, y cada cultura nacional es diferente, nosotros evitamos que esto se convierta en permanentes reuniones de catarsis y de opinar y de nunca tomar decisiones, porque muchas veces en las comisiones termina pasando eso, ¿verdad? Al final todos opinan, pero nadie nunca toma decisiones. Entonces dijimos, bueno, que esa Comisión Nacional, que finalmente está compuesta por las principales instituciones que tienen una autoridad en el tema, en realidad está presidida hoy por el Ministerio de Tecnologías y por la figura del coordinador nacional, que en mi caso yo tengo ese doble rol, pero finalmente creamos también unos subgrupos, los subgrupos por eje. Lo que es el Plan Nacional tiene 6 ejes: administración pública, es decir, lo que es gobierno, infraestructuras críticas, sensibilización y cultura, investigación, desarrollo e innovación, respuesta a incidentes cibernéticos y persecución de la ciberdelincuencia. Para cada uno de esos temas hay realmente organismos diferentes que tienen mayor protagonismo que otro. Ahora, muchas veces realmente son las mismas personas que se ponen los doble, triple o cuádruple sombrero. Entonces decimos, no, estos grupos son grupos ad hoc que, de acuerdo al proyecto y la iniciativa que se necesita, se juntan en una mesa, en una reunión, o a veces para las tomas de decisiones. En la administración pública, por ejemplo, ¿quiénes son los integrantes? Todos los CISOs, todos los responsables de seguridad de todas las instituciones. Automáticamente, al ser designado CISO, automáticamente pasa a formar parte de esa estructura, que de hecho es la que en estos últimos años hemos hecho más énfasis. Tienen ya ciertas obligaciones, tienen justamente también, parecido a Chile, tienen la obligación de reportar incidentes, tienen la obligación de cumplir un baseline, que son los SIS Controls, que es nuestro baseline de gobierno, por ejemplo, y bueno, futuras y otros instrumentos que estamos trabajando actualmente. En lo que es infraestructura crítica, obviamente tenemos un mix de parte privada y parte pública, porque algunas infraestructuras críticas, algunos servicios esenciales dependen del sector privado.
Ahí estamos, lo tenemos compuesto tanto por los reguladores de sectores críticos. Esto, por ejemplo, sí necesariamente va a tener que salir en algún momento una ley, porque si bien hasta cierto punto nuestra ley nos faculta a definir un criterio de infraestructuras críticas, no vamos nunca a poder establecer obligaciones o responsabilidades si es que una ley no nos faculta en el sector privado. En el público lo podemos, pero no en el privado, por ejemplo. Y mesas de trabajo específicas, porque no podemos pretender que lo que funciona a lo mejor en el sector bancario funcione en el sector de energías o en el sector de aguas. Cada uno tiene su particularidad de negocio. Algunas mesas de trabajo incluso ya están establecidas, no por cuestiones de ciberseguridad, sino porque ya tenían luego conversaciones en temas de riesgo, como por ejemplo la aviación civil. La aviación civil ya está organizada en lo que es el Consejo Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. Entonces la idea es también reaprovechar aquellos instrumentos o aquellos espacios que ya existen. En lo que es sensibilización y cultura tenemos el Ministerio de la Niñez, Educación, ONGs, sociedad civil. En lo que es investigación y desarrollo, obviamente la academia es probablemente el principal actor. Nosotros estamos como coordinadores, pero finalmente la academia, el Ministerio de Educación, quien va a finalmente liderar los cambios efectivos. En lo que es respuesta a incidentes, sí, bueno, ahí obviamente somos nosotros, el CERPI, el principal organismo, pero también los reguladores. Cuando hay un incidente, siempre hay también un aspecto regulatorio, porque hay algún servicio muchas veces afectado. No en todos los incidentes, pero en algunos. De hecho, en algunos de los últimos incidentes grandes que hemos tenido en el país, se vio la necesidad, por ejemplo, de incorporar a la conversación a la Secretaría de Defensa del Consumidor, porque muchas veces a lo mejor el ente regulador exige que un organismo, su regulado, le reporte. Para cumplir eso está bien, pero ¿qué pasa con el ciudadano afectado en sus derechos, en el servicio que se le dejó de brindar? Entonces, ese, por ejemplo, es un actor que lo incorporamos hace poquito. Y bueno, y es la primera vez que también ellos escuchaban de cuestiones de ciberseguridad. Nunca se lo plantearon. Y obviamente también en el sector privado. Y en lo que es la ciberdelincuencia, obviamente tenemos el Ministerio Público, que tiene una unidad especializada de delitos informáticos. De hecho, lo tienen ya hace varios años. La policía también tiene un departamento de cibercrimen. Eso lo tienen hace relativamente poco. Entonces, pero obviamente es una óptica diferente a lo que es un CSIRT. Y bueno, si bien obviamente siempre hay similitudes con otros países, lo que vemos es que cada país siempre tiene un approach diferente. Nosotros más bien todavía sabemos que tenemos que trabajar en lo que es la parte legal, sabemos que en algún momento vamos a necesitar una ley de ciberseguridad, pero todo este ejercicio previo nos va a servir que esa ley salga ya habiendo cometido errores y sabiendo ya cuáles son las debilidades y qué necesitamos realmente que esté en la ley, para también evitar escribir a lo mejor cosas que después, a la hora de la verdad, no nos sirven, o justamente como lo mencionaba Chile, que ya se adelantaron a, sabemos que en algún momento vamos a necesitar la cuestión fiscalizadora. Justamente nosotros ya lo hemos, por suerte no tenemos todavía la ley, porque probablemente vamos a tener ese mismo debate, porque si bien tenemos muchas directivas, a la hora de cumplimiento siempre falta algo. Entonces, bueno, son un poco experiencias diferentes. Muchísimas gracias, Gaby, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Realmente fue un placer escucharlos. Realmente un aplauso.